Pasamos a la parte central de este solemne culto, que es la proclamación de la palabra, para lo cual les pido que vayamos a la carta a los Gálatas. Vamos a leer del capítulo 1, versículo del 1 al 12. Lo vamos a hacer alternadamente. Se ponen de pie para cuando lo tengan a su vista, por favor, o aunque no lo tengan a la vista. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No para que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues justo ahora en favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a responder a esta lectura con la alabanza 44, Libro Santo por Dios inspirado. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Plutarco Arellano, himno 44, Libro Santo por Dios inspirado. del aniversario que se celebró ayer del presbiterio, nuestro pastor vuelve a compartir
nuestro compromiso con la verdad como parte de la celebración del 75 aniversario, ¿verdad, hermano? 7. 7-5. 7. 7 qué? 7. 7-5. A ver, sí. Bueno, es el 7-5 oficialmente. Adelante, pastor. De pie recibimos a quien trae la palabra. Vamos a abrir, hermanos, la escritura en el libro de Judas, del cual hemos leído la introducción, los saludos, pero vamos a leer todo el libro. De Judas. ¿Sí? 25 versículos que conforman este libro. Dice la palabra del Señor, una vez más, lo que ya leímos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Porque a Dios os ha encantado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Serán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que harán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. a algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
cuya palabra leemos. Nos dirigimos, Señor, para rogarte nos des entendimiento. Obra en nosotros, Señor, tu palabra por tu Espíritu Santo y agrádate de nosotros, Señor, para llevarnos a cumplir lo que de nosotros pides. Haz la obra en nosotros, Señor, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Ciertamente, hermanos, celebramos el 75 aniversario del Presbiterio del Centro. Y ciertamente ha habido esa confusión de si son 77, son 75. Habíamos pensado que desde que abordamos el tema en la reunión presbiterial de junio pasado, el tema había quedado entendido. Porque decía ayer, desde que yo tengo memoria de mi conocimiento de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, y particularmente del Presbiterio del Centro, no habíamos celebrado el aniversario de la formación de nuestro presbiterio. Lo planteamos el año pasado, en junio, la reunión presbiterial, y todos acordamos que se hiciera, que celebráramos con este evento del día de ayer. Y bueno, pues todos quedamos entendidos, al menos un servidor, de que habíamos entendido que era el 75 aniversario. Andando las semanas y acercándonos al evento, recibí varios mensajes, hermanos preguntando, ¿son 77? ¿Son 75? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, la confusión estriba, yo creo, en que la denominación, la Como IPIM, se fundó el 6 de julio de 1947. Y el Presbiterio del Centro está íntimamente relacionado con la historia de la denominación, porque comenzó aquí, aunque entonces no se llamaba Presbiterio del Centro. Comenzó con un grupo de iglesias que se fueron añadiendo a la iglesia que inició, que fue la iglesia Getsemaní, cuyo edificio está aquí en el centro de Coyoacán, en la esquina de Allende y Cuauhtémoc. Allí era pastor el presbítero Felipe Delgado Cortés, y fue esta iglesia la que decidió, por las circunstancias que recordamos ayer, dejar la Iglesia Nacional Presbiteriana, que hasta entonces formó parte. Pero fue solo la iglesia. Después, y por las mismas razones, en diferentes lugares de aquí de la Ciudad de México y del interior del país, en estados como Guerrero, Veracruz, Tabasco, también decidieron hacer lo mismo y se unieron al movimiento de la iglesia Getsemaní. Transcurrieron 3 años hasta que se organizó este grupo de iglesias en lo que se llamó el Presbiterio Mexicano Independiente, porque era solo un grupo de iglesias. Eso ocurrió en 1950, 3 años después de iniciado o de la separación de la iglesia Getsemaní. Entonces ahí nos vamos, uniendo 2 fechas. 1947, por eso como denominación tenemos 77 años, pero como Presbiterio del Centro, 75. Ya particularmente como Presbiterio del Centro, y ese dato no lo tengo tan presente, fue cuando el Presbiterio Mexicano Independiente, siendo ya suficientemente numeroso, acordó en su reunión que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, entonces formar otro presbiterio, el Presbiterio del Sureste, que está conformado en los estados de Campeche particularmente, un poquito de esa parte que
está en la frontera entre Guatemala, Campeche y Tabasco, Candelaria, Tabasco y Yucatán. Entonces, fue a partir de ese acuerdo que el nombre cambió de Honorable Presbiterio Mexicano Independiente a Honorable Presbiterio del Centro, y la denominación como Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Pero eso se añade otra confusión, porque en el 11 de enero de 1948, unos 6 meses apenas de iniciado el movimiento, se funda la Escuela de Teología Juan Calvino, el 11 de enero de 1948. Y la fecha, y ahorita debo investigar porque tengo 2 fechas. La fecha del 14 de enero, porque esta fue la fecha mencionada en el cincuentenario de la denominación que se llevó a cabo en Campeche. En la reseña histórica que presentó el presbítero Manuel de Martín Herrera, se menciona el 14 de enero, pero antes de eso, en la revista Vista y un artículo del doctor Felipe Delgado Cortés, se menciona el 15 de enero. Así que, pero, bueno, lo que quiero señalar es que de el 11 de enero, y sea 14 o sea 15, solo tenemos 4 días, y tenemos 2 celebraciones muy juntas. La Facultad de Teología hoy en día de la Universidad Juan Calvino celebró la semana pasada 77 años. Nosotros 4 días después celebramos 75, y aquí es donde viene la confusión. Entonces, bueno, además la falta de costumbre, porque es la primera vez que hemos celebrado este evento, y esperamos que en adelante sigamos celebrando. Gracias a Dios por la reunión del día de ayer, por la participación de varios hermanos que nos acompañaron para celebrar esto. Y es precisamente, hermanos, en este contexto que nos lleva a la palabra de Dios. Muchos han preguntado por qué la Iglesia de Jesucristo no es una sola iglesia en el sentido organizacional, en el sentido de institución. Porque en la Reforma, en el siglo XVI, había una discusión entre la Iglesia romanista y los reformadores. ¿Cuál era la iglesia verdadera? Obviamente, esta era una cuestión muy importante. La institución que hasta entonces había existido, aunque había grupos pero más pequeños, que no presentaban ninguna rivalidad para la iglesia dominante, hasta ese punto era la única iglesia, digamos, cristiana. Y cuando comenzaron a surgir los grupos reformados, que tampoco eran una organización, porque Calvino no dijo a Lutero, oye, vamos a hacer un movimiento, o Calvino y Lutero no se reunieron para invitar a Farel, para invitar a Melanchthon, para invitar a todos y decir, ¿saben qué? Vamos a salirnos de aquí y comencemos un nuevo movimiento. La Reforma fue un movimiento del Espíritu Santo y su palabra, como lo fue la iglesia que comenzó en Pentecostés. La iglesia tiene como fundamento la obra del Espíritu Santo, por eso la existencia de la iglesia es un milagro, porque es un evento, un acto de Dios, no de nosotros. Aunque los hombres somos instrumentos en las manos de Dios, y Dios usó a Lutero, a Calvino y a otros muchos hermanos para volver a su iglesia a los principios fundamentales. Así que en ese andar la pregunta era, ¿quién es la iglesia verdadera? Esa iglesia que institucional, organizacionalmente se puede ver y rastrear la historia en siglos y siglos anteriores, o estas iglesias que están surgiendo en diferentes lugares, en diferentes naciones, liderados por diferentes hombres.
La discusión era, ¿cuál es la iglesia verdadera? De ahí, lo que ahora tan tranquilamente nosotros aprendemos y conocemos. Digo tranquilamente porque para nuestros hermanos fue una lucha. Nosotros ahora lo leemos en nuestra confesión, pero la pregunta estaba ahí. De manera que, en tanto que la iglesia romanista fijaba la veracidad de la iglesia en la estructura, apelando particularmente a que nosotros podemos enumerar desde el primer papado, Pedro, hasta el día de hoy, una lista de sucesión continua del obispado de Roma. La Reforma dijo, la veracidad de la iglesia no estriba en la organización o en la estructura, sino en su fidelidad a la doctrina apostólica. Y de ahí va al otro punto, a la apostolicidad de la iglesia. Por lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, edificados, se refiere a la iglesia, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la piedra sobre la cual se sustenta la iglesia es Cristo, de quienes predicaron tanto los apóstoles como los profetas. Por eso, la primera distintiva que mencionamos de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo, que sí es una en el tiempo y el espacio, es esta: la predicación fiel de la palabra de Dios, o la predicación fiel del Evangelio. Y este es el reto que tenemos, y este es el reto que tuvieron nuestros padres, y este es el reto que les vamos a dejar a nuestros hijos. Que la iglesia no consiste de defender una organización, que nuestro llamado no consiste en defender una tradición, a decir, es que mi padre fundó aquí, es que mis abuelos fundaron aquí, entonces yo me voy a quedar aquí, pase lo que pase. No seguimos ni una tradición por la tradición misma, aunque sí guardamos una tradición evidentemente. No se trata de defender un edificio, una organización, sino de ser fieles y comprometidos con la verdad que ha dado origen y fundamento a nuestra iglesia o a la iglesia que pertenecemos. Es ahí precisamente donde va el apóstol Pablo. Una ocasión se dividió una iglesia. Bueno, ¿qué de nuevo hay eso? ¿No? Ahorita mismo puede alguna iglesia estarse dividiendo. Nuestro boletín nos introduce precisamente a ese tema también en la confesión helvética. Una vez se dividió una iglesia. Conocí a una hermana, la conocí antes de que sucediera eso, estuvo algunas ocasiones con nosotros en la iglesia y platicábamos. Una hermana de una tradición presbiteriana por sus padres, y muy arraigada y muy identificada con la iglesia presbiteriana, pero se dividió la iglesia, se hicieron dos grupos. Comenzaron a llamar a los hermanos que no asistían tan frecuentemente, o a llamarse entre unos y otros. Vente a la iglesia conmigo, nos estamos reuniendo aquí. Ven a la iglesia con nosotros, nos estamos reuniendo acá, nosotros somos los buenos, los malos son los que se fueron, o nosotros nos salimos porque somos los buenos y los malos se quedaron. Y la hermana estaba ahí y dice, pastor, dígame a dónde voy. Pues yo crecí desde niña, me decía la hermana, ahí. Y la escuela dominical ahí, y mi salón está ahí. Y tengo hermanos muy estimados ahí, contemporáneos de la escuela dominical, contemporáneos del esfuerzo cristiano, contemporáneos del coro de la iglesia. Pero también los que se fueron, también ahí tengo hermanos muy estimados, conocidos, amigos. Y me llaman unos y me llaman otros. Y dice, pastor, dígame con cuál voy.
Yo le dije, hermana, no sé. Y no me cuente la historia porque no quiero saber qué pasó. Porque luego esas cosas pesan en el corazón. Le digo, hermana, no quiero saber. Pero solo le voy a decir lo que dice nuestra confesión y las Escrituras. Vaya a la iglesia donde se predica fielmente la palabra, donde se administran fielmente los sacramentos y donde se sigue fielmente la disciplina escritural. No se deje guiar por el edificio, ni por las amistades, ni por las emociones, ni por nada más, sino por la verdad, porque ahí será edificado. No sé qué pasó después. Lo que sí, pero mucho después, la hermana enfermó y pasó a la iglesia triunfante. Y de esa nadie se equivoca. Porque la iglesia triunfante, Dios la conoce perfectamente. Y este es el punto. Que mientras seamos la iglesia militante, vamos a tener esa responsabilidad de guardar la verdad que recibimos. En Gálatas el apóstol Pablo hace esto. Versículo 6. Escribe a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia, porque Galacia es una provincia, es una región en Asia Menor, donde llamaron a esta región Galacia, porque esta palabra tiene que ver con los galos. Es decir, aquí se estableció una colonia de galos. ¿De dónde son los galos? Imagínense. Llegaron hasta allá, se establecieron ahí, y a esta región por eso le llamaron Galacia. Pablo había estado ahí predicando el Evangelio, por supuesto, pasando el tiempo, para que veamos, hermanos, que las cosas no se mantienen por sí mismas. Andando el tiempo, llegan noticias a Pablo y escriben esta carta a los hermanos con palabras duras. La carta a los Gálatas es una carta dura, una carta severa, pero el asunto la meritaba, porque la iglesia estaba sin darse cuenta posiblemente, porque hermanos, cuando uno se desliza, no se siente. Miren, nosotros no nos damos cuenta cuando estamos caminando hacia un problema matrimonial. Parece que todas las cosas están bien, hasta cuando de repente nos quedamos viendo y dice, oye, ¿ya no me hablas? ¿No? Y entonces nos damos cuenta que pasó tiempo y dejamos de hacer algo o hicimos algo mal. Pero no fue de la noche a la mañana. Eso sucede también con la iglesia. Las herejías, las falsas enseñanzas, no están un día y otro no, u otro sí, sino es un proceso del cual nos damos cuenta hasta cuando ya está muy evidente. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado con eso. Judas en el versículo 3 insta a la iglesia, hermanos, les exhorto, les llamo, les convoco a que contendáis, a que peleéis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ese es el llamado nuestro. Como iglesia no estamos solo para venir cómodamente el domingo, cumplir con lo que se espera de nosotros como miembros de la iglesia. No. La iglesia está para hacer esto, para hacer brillar la verdad, para enseñar la verdad, para defender la verdad. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Eso es lo que está sucediendo al abrir las Escrituras, al instruirnos a nosotros sobre lo que dicen las Escrituras y cuando nosotros compartimos lo que sabemos de las Escrituras. No es para decir, qué bien habló el pastor hoy. No, qué buen chiste, ese sí se acuerdan más del chiste
que del sermón. No, es porque somos comprometidos por el Señor mismo para luchar con pasión, dice ahí ardientemente, para luchar con pasión por la verdad que se nos ha dado una vez y para siempre. Cuando Pablo predicó la palabra en Galacia, como lo hizo en otros lugares, lo hizo con este propósito, de llamar a las gentes a la verdad. Por eso en otro lugar Pablo dice, no es por mí ni para mí, ni tampoco para que nosotros adquiramos méritos como en Primera de Corintios, donde ya había predicadores que tenían sus fans. ¿No? Imagínense ahí algunos sentados con su playerita, I love Peter. Nosotros somos de Pedro. Y el otro diciendo, no, Apolos. ¿No? Apolos Team por acá. Pablo dice, hermanos, ¿qué está pasando ahí? Ciertamente Apolos hizo algo, Pedro hizo algo, Cefas y todos los demás hicieron algo. Pero aquí nos estamos equivocando porque todo esto es fruto de la obra de Dios. Él es el que da el crecimiento. Y es la verdad. Ciertamente, hermanos, nos sentimos muy cómodos, hemos crecido, sobre todo nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos crecen con los hijos de los demás creyentes, se identifican, nosotros nos identificamos con los hermanos. No es extraño que después, hermano, te invito a la casa, vamos a comer después del culto. Hermanos, nos vemos en la semana, las amistades crecen, las relaciones crecen. Pero no es esa la base de la iglesia. No es ese el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es la verdad. Porque a ella fuimos llamados y en ella fuimos instruidos y por ella debemos vivir y ella es la que debemos proclamar. Andando el tiempo, Pablo dice, estoy sorprendido. Porque esto es como dos rayitas arriba de asombrado, así. Pablo está diciendo, ¿cómo que es así los asombracidísimos, ¿no? Sí. Aturdido. Pablo ha sido encontrado por la noticia que los hermanos de Galacia están siguiendo otro evangelio. Pero no parece ser otro evangelio. ¿No? Aquí es, alguien se está pirateando el evangelio, le está dando un matiz propio. Estoy sorprendido, maravillado de que tan pronto, miren, no pasaron muchos años, está sucediendo casi dentro de la misma generación. Y dice, tan pronto, tan rápido, os hayáis alejado. Esto está sucediendo en muy poco tiempo. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes han hecho eso. Pero ¿cómo? Seguimos siendo los mismos, seguimos estando aquí, seguimos celebrando nuestro aniversario, seguimos recordando nuestra historia. ¿Cómo que nos hemos alejado? Y tan pronto. Es aquí donde somos llamados precisamente a conocer la verdad, porque solo conociendo la verdad podemos defender la verdad. Nadie puede defender lo que no conoce, como nadie puede enseñar lo que no sabe. Y cuando uno no sabe, había un hermano que le gustaba platicar conmigo y cada vez que me veía me abordaba así. A mí me gusta, decía entre otras cosas, me gusta mucho que me visiten los hermanos. Y cada vez que veo a los hermanos los invito a mi casa. Solo que hay unos que solo vienen los sábados. No sé quiénes son, no sé, pero ellos andan los sábados y dicen que el sábado es el día del Señor y no son hermanos y son bienvenidos a mi casa. Y después venían otros que no tuve oportunidad de conocer de cerca, los que llamaban los filantrópicos. Y me decía, esos también los invito a mi casa y platicamos y los invito a comer.
Lo que me di cuenta es que no sabía. Y tan no sabía que cualquiera que dijera soy cristiano, él le decía bienvenido. Pero conocí a un niño, que cuando lo conocí tendría 8 o 10 años. Y su mamá se quejaba de él un poquito. Su mamá, preocupado por la salud y la nutrición de su hijo, decía, pues yo le cocino un delicioso hígado empanizado a mi hijo, pero no le gusta absolutamente nada. Y ya se lo hice empanizado, y ya se lo hice encebollado, y ya se... Yo creo que podría escribir un recetario de 1000 maneras de cocinar hígado. Pero dice, nunca puedo engañarlo. Le digo a mi hijo, ven hijo, te preparé unos bistecitos. Eso no es bistec. Hijo, vete a comer, ya está la comida lista. Eso no es pollo. Y, sí. El niño se había vuelto un experto que podía distinguir y podía decir, no es lo que tú me estás diciendo que es. Así es como somos llamados nosotros a conocer, no por fuera, sino a conocer en detalle quién es Dios, cuál es su voluntad, qué quiere de nosotros. Porque quien no saben eso, son aquellos que se consuelan a sí mismos o consuelan a los demás diciendo todos los caminos llevan a Dios. Porque quienes dicen eso no les preocupa la verdad, no están interesados en la verdad, solo en saber algo que les tranquiliza la conciencia. Pablo dice, y Judas en consonancia, hermanos, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Aunque hay un paralelo, y algunos establecen un paralelo precisamente entre Judas 3 y Efesios 2, 8, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Aunque ciertamente, si buscamos una concordancia de esas que las Biblias tienen al final, en la concordancia van a aparecer esos dos textos bajo la palabra fe. Pero no quieren decir lo mismo. Porque Efesios habla de la certeza del corazón que es implantado por Dios. Esa fe, como dijo el Señor a Pedro en Mateo 16, no es de ustedes. Ese es un don de Dios. Pero cuando Judas está diciendo, hermanos, contended ardientemente por la fe una vez recibida, se refiere al contenido de la fe, a la doctrina, diríamos hoy. Porque ¿qué es lo que has recibido? Aquello que dice Efesios 2:20, lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Entonces, debemos asegurarnos de que no nos hemos desviado de la verdad que nuestros padres nos han enseñado. Porque esto es lo que hace necesario, que es lastimoso, pero que hace necesario las divisiones. Lo que leímos en nuestra confesión. ¿Por qué se dan esas contiendas y divisiones? Por cuestiones de fe. Y a veces por cuestiones que no valen la pena. Pero cuando está en el centro de la discusión la verdad, no queda otra cuestión que ponerse del lado de la verdad. Porque ese es nuestro llamado, a defender la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué los hermanos de la Reforma se separaron de la Iglesia de Roma? Por eso. Nosotros hemos seguido el ejemplo de nuestros padres. Y dice Pablo,
regresando a Gálatas 1, no que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay uno. No hay dos verdades, hay solo una. No hay dos señores, Jesucristo, solo uno. Y ese es el punto en el que debemos permanecer. Cuando miramos la historia nuestra y preguntamos, ¿por qué nuestros padres no continuaron donde estaban y dieron inicio hace 77 años a la Iglesia Presbiteriana Independiente de México e hicieron, después organizaron el Presbiterio del Centro? En las razones que encontramos están estas: a causa de la verdad, por la verdad, porque solo hay una verdad y solo hay un evangelio. Si nos descuidamos, si no tenemos la capacidad de conocer lo que decimos confesar, seremos rápidamente engañados. A este jovencito que he mencionado como ejemplo, no lo engañaban, porque sabía a qué huele el hígado. No lo engañaban porque sabía la textura. Así que lo podían engañar, tratar de poner un empanizado con otros aromas, pero él siempre sabía lo que había. Nosotros como iglesia, en la historia de la iglesia, hemos visto en nuestro estudio que hemos hecho y estamos terminando, de qué manera la iglesia se ha visto influenciada por corrientes de pensamiento que nada tienen que ver con la fe escritural. Sin embargo, han influenciado a tal punto que han logrado desviar a la iglesia de la verdad. Y la iglesia ha terminado por apostatar, por desviarse, por apartarse de la verdad. Y eso es algo que no queremos, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Porque hemos conocido la verdad. Decía el día de ayer, hermanos, y la semana pasada, que la educación es crucial para la iglesia cristiana. Porque quien desestima la educación atenta contra su propia alma. Quien menosprecia la enseñanza no se quiere a sí mismo. Porque el que sabe lo que es bueno para sí mismo busca la enseñanza, busca la sabiduría, busca el conocimiento. ¿Y dónde encontramos eso? En Dios, en su palabra. Es por eso que la iglesia debe ser una iglesia instruida, para que no le engañen, para que no socaven su fidelidad, para que no la aparten de su Señor. Porque, como he dicho, no defendemos una organización ni una estructura, sino la palabra de verdad. Y estamos en una institución y en una estructura solo porque ahí hemos aprendido. Y ahí la enseñamos y queremos seguirla enseñando. Si no lo hacemos, entonces sucederá esto. ¿Y qué pensaría Calvino de las iglesias que hoy se estiman ser calvinistas? No voy a decir nombres. Pero si Calvino viera algunas iglesias presbiterianas y algunas iglesias reformadas hoy que dicen somos calvinistas, el nombre sigue, la historia la trazan, pero nada que ver con aquel reformador de Ginebra, quien también fue llamado exégeta de la Escritura. Pablo dice, no hay otro evangelio. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Las primeras iglesias tuvieron sus discusiones con
Nestorio, y de ahí surge el nestorianismo, con los ebionitas, con Arrio, con Montano. Todas estas luchas que se hicieron en el pasado fueron por aquellos hombres que advirtieron que aunque sabía cristianismo, olía cristianismo, no era cristianismo. Hoy, eso es lo que olvidan aquellos que pugnan por el ecumenismo, donde buscan la unidad a expensas de la verdad. Llevémonos bien, amémonos, el amor es para todos. Y hay quienes han sacrificado su identidad en la verdad en pro del compañerismo. No, la unidad tiene que ser constantemente en la verdad y solo en la verdad. No hay otro camino. Miren lo que dice el versículo 8. Dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros. Y miren hasta dónde va. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado. Hoy, ¿cuántos son aquellos que se dejan apartar de la verdad del Señor por soñadores? Que se levantan de aquí y allá y dicen: soñé, tuve una visión, Dios me dijo. No, decía el Señor Jesucristo: a la ley y al testimonio. Soñadores hay muchos. Aquellos que disfrazan su propio deseo sobre pretexto del Espíritu Santo son muchos. Es pertinente el consejo que daba el apóstol Juan en el capítulo 4 de Primera de Juan: probad los espíritus. En el defender la verdad, en el enseñar la verdad, uno se encuentra con espíritus. Lo que debemos entender de Juan es ideas, opiniones, filosofías, cosmovisiones. Juan dice: probad los espíritus. No porque diga Cristo, también soy de Cristo, solo por ese hecho le compres su idea. Es menester de la iglesia probar los espíritus. Y eso hace, hermanos, la necesidad de un presbiterio. Una iglesia sola, ¿cómo se protege de los posibles errores? Un pastor solo, ¿cómo sabe cuándo está bien o cuándo está mal? Las iglesias de Galacia, como la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 15, presentan casi el mismo problema. Llega un momento en el que se preguntan: ¿los gentiles se tienen que circuncidar o no? Si aquellos que dicen sí estuvieran solos, o aquellos que dicen no estuvieran solos, ¿cómo podría decir que están bien o están mal? Cuando ellos se encuentran en una situación nueva, dicen: vayamos a Jerusalén, vayamos a los apóstoles y a los ancianos y preguntémosles a ellos. Nosotros necesitamos la comunidad. Las iglesias necesitamos a otras iglesias, los pastores necesitamos a otros pastores, como creyentes necesitamos a otros creyentes, para pedir consejo, para dar consejo, para decir que no sabemos y necesitamos aprender, y para estar dispuestos a enseñar a quienes quieren aprender, para edificación mutua. Ese es el propósito de un presbiterio. A menudo he escuchado a algunos hermanos que se acercan y dicen: hermano, usted es del presbiterio.
Y se refieren al presidente, al secretario, al tesorero, al vicepresidente. Ellos no son el presbiterio. Dicen el presbiterio, esa asamblea que se reúne cada año, cada 2 años. No, el presbiterio somos nosotros. El presbiterio somos los creyentes que nos unimos en una confesión común para ser edificados, para enseñarla y para mantenernos en el camino de la verdad que hemos aprendido. Si nos separáramos, estaríamos atentando contra nosotros mismos, pues no tendríamos este principio calvinista de pesos y contrapesos. Eso sucede en el consistorio. El pastor no es el jefe. Los oficiales de la iglesia no son ayudantes del pastor. En las Escrituras necesitamos este pesos y contrapesos, porque nosotros también somos pecadores. ¿Y quién nos corrige a nosotros si nos equivocamos? Necesitamos la unión, la unidad, el compañerismo en la verdad. Porque dice Pablo, si aún nosotros venimos ahora, algunos años después, y les decimos otra cosa de aquello que dijimos al principio, o aún si un ángel del cielo viene y les dice algo diferente a lo que hemos dicho, ¿qué quiere decir anatema? Maldición. Esa es una dura palabra. Y por si no hubiera quedado claro, lo repite. El versículo siguiente dice, como antes he dicho, hemos dicho, también ahora lo decimos. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego entonces, hermanos, ¿cuál es la necesidad de ser parte de algunas iglesias que nacieron por las mismas circunstancias, que se unieron en el mismo propósito de mantenerse en la verdad que recibieron y asegurar que sus hijos la recibieran, que sus hijos fueran instruidos en esa verdad y prepararan líderes con esa misma visión para garantizar en lo que corresponde a nuestra responsabilidad que el camino estuviera trazado hacia la verdad para que no nos apartemos de ella? Ese es el propósito por el cual formamos parte del presbiterio del centro. Seguro que no somos la iglesia perfecta y seguro que no somos la iglesia mejor, porque sería muy pretencioso decir, no, somos los mejores, y eso en sí mismo ya sería un pecado. No, pero sí entendemos que he sido en esa lucha y a esa contienda a la que hemos sido llamados. Por eso es necesario que también nos reunamos, como dijeron nuestros hermanos de Potchefstroom en alguna ocasión. ¿Cómo saber si seguimos siendo reformados? Cuando se dieron cuenta de eso, se reunieron para estudiar el calvinismo, siendo ellas una institución de tradición calvinista. Llegó un momento en que dijeron, ¿a poco eso es lo que significa ser calvinismo? Y a partir de eso entonces establecieron reuniones cada 5 años para revisar su postura, dónde estaban 5 años después. Nosotros como presbiterio nos reunimos cada año y estamos tratando de recuperar la esencia de las reuniones eclesiásticas, porque en algún momento nos reunimos solo para tratar asuntos administrativos. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto se gastó? ¿A dónde fuimos? ¿Con quién fuimos? ¿A dónde venimos? Cuando la esencia de los concilios eclesiásticos es mantenerse en la verdad. Para eso subieron a Jerusalén, para eso reunieron a los ancianos y a los apóstoles, para llegar a un acuerdo, como dice Hechos 15, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y luego tienen el acuerdo. Es por eso, hermanos, que nosotros como creyentes no podemos
desestimar la labor de nuestros ancianos y nuestros diáconos y nuestros pastores, porque el rumbo que tengamos como iglesia y como presbiterio estará ahí. Será deber nuestro orar por ellos, trabajar junto con ellos para mantener esta verdad que el Señor nos ha dado. Y no mirar solamente hacia adentro, sino mirar también hacia aquellos que junto con nosotros confiesan lo mismo, para entonces ser una fuerza que mantenga esta verdad viva, para que siga siendo proclamada. Necesitamos a las otras iglesias y las otras iglesias nos necesitarán a nosotros. En esa comunión, en esa fraternidad, en ese compañerismo, esa que nos ha llamado el Señor. Mantengámonos en ese evangelio que es único, en ese evangelio que solo Dios ha enviado a predicar a los suyos. Seamos conocedores de la verdad para no dejarnos engañar y preparemos a los que después de nosotros tomarán la tarea de seguir predicando el evangelio, y de nuestros hijos, para que nuestros hijos, después de que hayamos muerto, como dice el canto que vamos a entonar, después que nosotros hayamos muerto, nuestros hijos también continúen la labor en la verdad. No por decir, ahí nací, y ahí están los que son mis amigos y los que conozco y a quienes me gusta ver. Si eso no es en la verdad, entonces seremos un club social o cualquier otra cosa. La iglesia de Jesucristo se reúne para asegurarse de que la verdad se siga predicando, para aprender más de la verdad, para instruirse en la verdad y para seguir viviendo en conformidad con la verdad. Pidamos a Dios, a su Espíritu Santo, que siga obrando en nosotros, de manera que por los siguientes 75 años, si el Señor no viene, por la siguiente generación, el Señor nos mantenga en este camino, pero aún más, porque no luchamos para trabajar y mantener lo que está, sino para avanzarlo y para desarrollarlo en el enriquecimiento de las labores del reino. Dios quiera, hermanos, que el Señor obre en nosotros de tal manera que se complazca en la obra de nuestras manos. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque nos has dado, Señor, el gozo de ser parte de tu iglesia en primer lugar. Segundo, nos has dado el gozo, Señor, y el discernimiento para ser parte de una comunidad que tiene el celo por la verdad. Manténnos, Señor, así. Oramos por nuestros pastores, que su celo por la verdad no disminuya. Por nuestros oficiales, que su interés por mantener a la iglesia en la verdad se mantenga y se incremente. Por nosotros como iglesia, para recibir la exposición de tu palabra, Señor, con claridad, para ser edificados en la verdad, para vivir en conformidad con esa verdad, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte con claridad y a tu palabra, de manera que aquellos que nos quieran apartar, podamos, Señor, identificarlos, como dice tu palabra, discernir. Danos la capacidad de discernimiento, de probar los espíritus, para que podamos, Señor, y no por orgullo, sino con humildad, entender, Señor, lo que quieres de nosotros. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que antes tuvieron la visión, por nuestros hermanos que se preocuparon porque mantuviéramos el rumbo. Ahora, Señor, con temor y temblor te pedimos que nos des lo mismo a nosotros para no claudicar. Te lo suplicamos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Por respuesta a este mensaje vamos a entonar la alabanza número 336, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos. De la parte número 15 del himnario, Confianza y valor en pruebas y conflictos, por J. Barley y letra por Isaac Watts, himno número 336, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos.